Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a empezar de nuevo, porque había un problema y alhamdulillah se solucionó. Vamos a hablar acerca de esa creencia, la creencia en el infierno, en el día de resurrección, el día del juicio final. ¿Cuál es la filosofía de la existencia del infierno? Eh, Podemos decir que acaso eh, la creencia en el infierno tiene beneficio para nosotros, para nuestra vida o no. Vamos a ver. La fe en el castigo del infierno es un factor importante, es un tema importante, educativo, positivo, para evitar de los pecados y los crímenes. Creencia en el infierno, en el castigo del infierno, mejor dicho, tiene muchos efectos para nuestra vida. Voy a poner un ejemplo acerca de esa creencia. Podemos decir que el beneficio de la creencia en la existencia del infierno. Por ejemplo, si anuncia el gobierno de un país, si anuncian que un país, por ejemplo, desde mañana, ¿sí? Desde mañana, no habrá ningún castigo y cada persona, para ningún error, para ningún crimen, para ningún pecado, etc., que no habrá desde mañana ningún castigo. Entonces, cada persona está libre para hacer cualquier cosa que quiere hacer y cada persona puede hacer lo que quiere desde mañana, ¿sí? Por ejemplo, en un país. Fíjense que en ese día, este país va a caer en una crisis muy fuerte. ¿Por qué? Podemos decir que va a perder la seguridad, ¿sí? Porque la mayoría de la gente, cuando no tienen la fe en el castigo, no tienen miedo de los castigos, no hay ningún castigo para los crímenes, el ser humano va a cometer lo que quiere. Va a seguir su ego, va a seguir su beneficio, su propio beneficio. Y que este país va a caer en una crisis muy fuerte, va a perder su seguridad. Entonces, la creencia en el día del juicio, en el infierno, en el castigo del infierno, evita que las personas no hacer los pecados, no cometer los pecados. Porque la mayoría de la gente no se siente la responsabilidad sobre sus actos. Y solo, por ejemplo, una persona piensa en su propio ego, en su propio beneficio, siguiéndolo. Entonces esa creencia es muy importante en el Islam, la creencia en la existencia en el infierno y el castigo del infierno, la corte divina en el día del juicio final. El Imam Ali alayhi salam dice acerca de la importancia de esa creencia, creo que en Nahj al-Balagha, en el libro de Nahj al-Balagha, dice el Imam Ali alayhi salam que juro por Dios que si yo fuese a pesar desde la noche hasta la mañana sobre espinas en vez de dormir sobre lechos cómodos, y si mis manos y pies tuviesen que ser encadenados durante los días, llevándome por las calles y los bazares, yo prefiero todos estos dolores
a la presentación ante la corte de Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, para ser juzgado por una opresión contra una de las criaturas de Dios o por una usurpación de los derechos de otros. Eso significa que el Imam Ali quiere decir que la corte divina es tan difícil que incluso podemos decir que hacer una opresión tiene un castigo, tendrá un castigo doloroso en la corte divina, en el día del juicio final. Otro tema que hoy queremos hablar acerca de esto es acerca de la eternidad del infierno. Es un tema muy interesante. ¿Por qué los pecadores, según el Sagrado Corán, estarán en el infierno para siempre, eternamente? Según los hadices de Ahlul Bayt alayhimus salam, el creyente, una persona que cree en Allah subhanahu wa ta'ala, en el profeta Muhammad y otros profetas como Jesús, como Moisés, Adán, Noé, Abraham, en los libros celestiales, en los ángeles, en los imames infalibles de la familia del profeta Muhammad sallallahu alayhi, aunque sea pecador, en el día del juicio final, a través de la intercesión de los imames infalibles, va a entrar en el paraíso. Hay otro hadiz del imam Sadiq alayhi salam, dice que un pecador de los creyentes se purifica en el barzaj por sus pecados. Y cuando se presenta en el día del juicio final, es purificado de todos pecados. Entonces, el pecador de los creyentes tiene que observar, tiene ser cuidado con los pecados en el barzaj, ¿sí? Porque el creyente cuando se presenta, asiste al día del juicio final, el profeta Muhammad y su familia purificada van a hacer la intercesión ante Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah le perdone a esa persona. Pero dice el Sagrado Corán que sobre los pecadores, sobre los hipócritas, sobre los incrédulos, dice: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب عظيم. Surah Toba, capítulo 9, aleya 68. Dice: Dios ha prometido a los hipócritas y los que no creen, los incrédulos, el fuego del infierno en el que estarán eternamente. Quiere decir esta aleya que los pecadores de los creyentes que no han realizado el arrepentimiento antes de la muerte, se van a purificar en el barzaj, en el mundo después de la muerte. Vamos a hablar acerca de la filosofía de la eternidad del infierno. Por ejemplo, una persona puede hacer esa pregunta, que, por ejemplo, un ser humano ha cometido pecados solo por 40 años, 50 o 60 o 70, no sé, etc. Pero ¿por qué esa persona tiene que estar en el infierno para siempre? Esa persona tiene que estar en el infierno solo por 40 años o 50 o 60 o 70, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esa persona tiene que estar en el infierno eternamente? Vamos a hacer vamos a responder esa pregunta. Aquí tenemos dos respuestas. Primero, en el primer lugar, es que cuando observamos los pecadores en este mundo,
que esas personas nunca dejan de hacer pecados, nunca dejan de cometer los pecados. Y siempre están haciendo pecados. Y cuando les preguntamos que, ¿acaso ustedes quieren dejar de hacer los pecados? 100% van a responder que no queremos dejar estos cosas, estas lujurias, estos pecados. Esto es nuestra manera de vivir. Para siempre vamos a hacer estas cosas, estos pecados. Entonces, la persona pecador, quiere hacer pecado para siempre. Para siempre. Aunque esa persona vive por 1000 años, por 100.000 años, por 1.000.000 años. Esa persona quiere continuar, seguir haciendo los pecados. Entonces, esa persona, fíjense, esa persona tiene intención de hacer pecados para siempre. ¿Sí? Entonces, el infierno también está de acuerdo con su intención. Con su intención. ¿Por qué esa persona tiene intención de hacer pecados? Eternamente. Entonces el infierno, el castigo del infierno es eterno. Es eterno, para siempre. Eso es una respuesta. Otra respuesta. En el Islam hay una relación, podemos decir, entre acto y efecto. Entre acto y efecto. Sea bueno o malo. Su efecto será positivo o será negativo. Entonces hay una relación muy profunda entre los actos y los efectos, ¿sí? Una persona que hace pecados, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para aclarar el tema. Una persona que consume drogas, bebidas alcohólicas, esa persona, cuando otras personas le dicen que, oh, fulano, deja de consumir drogas, deja de consumir bebidas alcohólicas, porque estas cosas van a destruir tu cuerpo, van a perjudicar a tu salud. Esa persona no hace caso a los consejos de los demás acerca de consumir de drogas o bebidas alcohólicas fuertes, ¿sí? Esa persona, después de consumir unos meses o unos años, esa persona va a morir porque ha perdido su salud. Entonces, solo por un error que ha cometido por unos meses o por unos años, ha perdido el resto de su vida. Entonces, en el Islam también, el pecado hace que la persona pierda el resto de su vida. Eso es un ejemplo claro para explicar por qué los pecadores están en el infierno para siempre. Porque estos pecados van a perjudicar y van a destruir el resto de la vida del ser humano después de la muerte. Esa persona ha perdido su vida solo por un error que ha cometido por unos meses o, por ejemplo, unos años incluso. Entonces, eso es otra respuesta para la filosofía de la eternidad
la eternidad del castigo del infierno. Otro tema que ahora queremos hablar es acerca de que anteriormente yo dije que después de la muerte, cuando una persona muere, su alma entre en el mundo de Barzaj, su alma entre en el mundo de Barzaj. Según los hadices, disculpen, según los hadices y el Sagrado Corán, que esa persona, por sus actos, va a entrar en el paraíso o va a entrar en el infierno. Entonces tenemos dos infiernos, dos paraísos, uno después de la muerte y el otro está después del día del juicio final, después de terminar el día del juicio final, de la resurrección. Dice el Sagrado Corán acerca de ese tema. Disculpe. Sí. El Sagrado Corán dice que مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. La sura Nuh, capítulo 71, aleya 25. A causa, dice el Sagrado Corán, a causa de sus pecados, el pueblo de Noé murieron ahogados y luego fueron ingresados al fuego. Eso quiere decir que después de morir, el pueblo de Noé entraron en el fuego del infierno que está en el Barzaj. Sus almas entraron en el infierno que está en el mundo de Barzaj. El profeta del Islam, salawatullah wa salamu alayhi, dice que la tumba es un jardín de los jardines del paraíso o agujero de los agujeros del infierno. Eso también significa lo mismo, que después de la muerte, el creyente va a entrar por sus actos en el paraíso de Barzaj y el pecador va a entrar en el infierno, en el Barzaj. Vamos a explicar sobre... Sheikh, una pregunta. Mencionó el Sura, era Sura 9, Aleya. Sura Noé. Sura Noé. Sura Noé. Nuh. Capítulo 71. Capítulo 71. Aleya 25. Aleya 25. Listo, gracias. De nada. Vamos a explicar, sí, diga, hermana María. Sí, buenas tardes. Yo le quería preguntar, en el comentario que usted ha hecho de que la intervención del profeta y de la familia de Ahlul Bayt alayhim salam podrán interceder por nosotros, los creyentes, los seguidores de Ahlul Bayt y los que creemos en el Islam verdadero, por llamarlo de alguna forma, pueden intervenir por nosotros, por ayudarnos, por pedirle a Dios por misericordia, ¿no? Pero que en el Barzaj esta acción no va a ser posible. No pueden intervenir por nosotros en el Barzaj. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa esto? Sí. No contamos con ninguna misericordia en el Barzaj. La misericordia o las bendiciones ahí no van a contar. Sí, es cierto, es cierto. Pero esa pregunta es una pregunta de verdad muy importante.
tenemos una clase acerca de las características del barzaj. Voy a explicar todo lo necesario acerca de barzaj. ¿Qué va a pasar a los creyentes, a los incrédulos, podemos decir, a los pecadores, a los hipócritas en el barzaj? Es una pregunta muy importante. Y voy a responder, por supuesto, inshallah, con la ayuda de Dios, a esa pregunta. ¿Sí? No voy a olvidar, inshallah. No lo voy a olvidar, a esa pregunta, para usted. ¿Sí? Voy a responder, inshallah, en la siguiente clase que está en la semana que viene. Hablaremos acerca de la muerte, la naturaleza de la muerte, también la naturaleza del alma, la naturaleza de los sueños, también sobre el mundo de lo oculto, el mundo después de la muerte y qué pasaría a los creyentes. ¿Acaso existe la intercesión del profeta Muhammad sallallahu alayhi y su familia purificada en el barzaj o no? Hay dos pensamientos en esa pregunta, acerca de esa pregunta. Algunos eruditos dicen que incluso existe la intercesión de parte del profeta Muhammad y su familia purificada en el barzaj, que yo también lo creo, lo que yo he leído, he estudiado, yo también creo que existe la intercesión también en el barzaj. Pero algunos eruditos dicen que no existe la intercesión. Entonces hay podemos decir, un ikhtilaf, no sé cómo se dice, no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo algunos eruditos con otro. Entonces voy a explicar estos dos pensamientos. Sí, diga. O también puede significar que entonces nos tenemos que preparar en este mundo, en esta vida, tenemos que prepararnos nuestro barzaj. También puede significar esto, que a pesar de que sí que puede haber intervención, no deja de significar que tenemos que ser conscientes de cómo vivimos en este mundo, porque lo que nos llevamos son nuestras acciones, ¿no? Y ahí se van a convertir pues en un mini jardín o en un infierno, ¿no? Entonces, prepararnos significa vivir conscientes aquí. Es cierto. Pero eso necesita de explicación. Es una importante muy hermosa, de verdad. Y voy a explicar todo, voy a preparar diferentes respuestas de diferentes eruditos sunni y shia acerca de su pregunta. Solamente usted va a escribir al privado por WhatsApp a esa pregunta, ¿sí? Y voy a explicar para usted también y en la semana siguiente que voy a hablar acerca de la intercesión. También tenemos una clase acerca de la intercesión del profeta y sus condiciones y dónde se realiza la intercesión del profeta Muhammad y su familia purificada, todo esto. Entonces, no se preocupe, hermana. Voy a responder todo, inshallah. Ya estoy aquí, inshallah, para responder a todos ustedes y sus dudas y sus preguntas. Por última parte de nuestra clase, hablaremos acerca de las bebidas, diferentes clases del castigo del infierno, ¿sí? Diferentes clases del castigo del infierno. Tal como existe diferentes bendiciones en el paraíso como bebidas, no sé, comidas, diferentes bendiciones, mercedes en el paraíso, también existen diferentes castigos dolorosos para los pecadores, los ateos, los incrédulos, los que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala y en los profetas y los imames también. ¿Sí? Vamos a explicar un poco acerca de este tema.
Uno de ellos, vamos a hablar acerca de bebidas y comidas del infierno. Primero, Zaqum. Dice el Sagrado Corán: Inna shajarata zaqum ta'amul athim kalmuhle yaghli fil butun kaghali el hamim. Dice en el Sagrado Corán, Sura Dukhan, capítulo 44, aleya 43 hasta 46. Sí, hasta 46. Dice: en verdad, el árbol de Zaqum será el alimento del pecado